psicológicamente. La que contaba recién Sergio Cáceres. Pero al principio del programa planteábamos que qué es lo que había pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la posibilidad de que esto se replicara en toda la geografía argentina. Casi la mitad de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no fueron a votar. No fueron a votar por apatía, por bronca, por decepción, ahí tenemos una placa, Cristian, si la podemos mostrar, de la cantidad de personas que fueron a votar. No sé si estamos ahí. A ver. Ahí está. Las elecciones legislativas, ahí está, ¿eh? Vos fijate, votaron el 53% de las personas. Y el 46,8% fue abstención y el 1,9% en blanco. Vale decir, casi la mitad de las personas no fueron a votar o votaron en blanco. Y ahí abajo está la cantidad de votos. El funcionario vocero presidencial Adorni sacó 487.000 votos, que es el 15,7%. Santoro, que venía del peronismo o kirchnerismo, el 14%. Los Penatos del PRO, un 8,3%. Rodríguez Larreta, que había sido jefe de gobierno de Buenos Aires por 2 periodos, 4%. Y así, ¿eh? Pero lo que decimos allá abajo es que ganó la abstención. La gran mayoría no quiso a ninguno. Y después, antes de irnos con Luis Jiménez, que está acá al lado nuestro, vamos, porque aquí va a ser una charla entre un psicólogo y un politólogo especialista en comunicación política. Vamos a ver lo que dice el diccionario, la enciclopedia de ciencias de comunicación política. Desafección. ¿Qué dice Jorgito Vargas? El término desafección hace referencia a la condición emocional y pasional de ausencia de sensación de pertenencia al grupo. Sentirse a disgusto en la comunidad política, falta de representación, privación de recursos políticos, falta de confianza, etc. Bueno, esto es lo que dice el diccionario enciclopédico de comunicación política. Bueno, ahí estamos con Luis Jiménez. Gracias por estar con nosotros, Luis. Bueno, ahí tenemos, ¿no? ¿Qué pasó? Esa desafección producida por bronca, es lo mismo que la apatía, la decepción. ¿Qué hay? Bueno, hay que entender, es muy buena esta charla y yo te lo respondo más desde el campo de la psicología política en particular, que se encarga de analizar no solamente para encontrar los porqués, sino el para qué. El para qué estas cosas pueden servir para una transformación, una mejora social. Hay que entender de que si bien la historia, como dice, no se repite pero rima, hay tendencias, hay péndulos que se dan históricamente que tienen que ver con el humor social. Ahora, yo escuchaba el otro día una palabra muy interesante que es el burnout social, que es precisamente este estado tras tantos años de historia o esta sobreexposición a tanta información y tanto descontento también por décadas que ha atravesado nuestro país de esta pendularidad, deriva en esta desafección realmente, que es una persona que ya se desensibiliza. Entonces estamos en ese estado de finjamos demencia, y hay cosas que realmente dentro de este movimiento político están fundadas. Muchas cosas se están haciendo cosas equivocadas por las razones correctas. Entonces, la psicología política te permite esa posibilidad de analizar y ver qué hay detrás también, sobre todo para no ser tan sencillamente manipulables. Claro, sí. Acá se han hablado muchas, durante todo el día hemos hablado de los motivos de la... No se ha hablado, se ha hablado en los noticieros de todo el mundo, de los motivos que pueden haber llevado a la victoria a Adorni o a Milei. Así que de eso no vamos a hablar, pero sí de la preocupación que significa que la persona no vaya o esté enojada. Exacto. O desprecie o esté con bronca con el voto, que es uno de los elementos claves de la democracia. Es que en realidad todavía no hemos terminado de pagar las consecuencias. Como lo que se está sembrando va a tener consecuencias. Como
como ha sucedido previamente. Como te digo, la historia no se repite, pero rima. Quien tiene una lectura más profunda sabe las consecuencias de lo que se ha sembrado. Ahora, como siempre, estamos apostando a una creación de algo distinto. Hay que también cultivar líderes o mejor tipo de líderes y entender que la política emergió como una forma para evitar la confrontación a través de la fuerza. Pero cuando hay casos como por ejemplo los que han estado sucediendo de Vox Populi, donde vemos de que hay privilegios, que hay cosas que no se aplican a cierto tipo de gente y a otras sí, por ejemplo la igualdad ante la justicia, sí, eso va desmoronando la confianza social. Y con el tiempo el riesgo es los de siempre, o la anarquía principalmente, porque la anomia surge cuando yo dejo de creer. Y en el fondo, el enojo, que a todos nos pasa, nunca es un buen consejero, es una energía para templar. Pero si yo no tengo esa conciencia de lo que me pasa, ese instrumento, esa llave que es el voto, que puede derivar en la vida o en la muerte, como ha pasado con casos de pacientes oncológicos o con todo lo que ha sucedido. Yo no tomo dimensiones porque no experimento las consecuencias directas, aunque sí las voy a experimentar. Ahora estamos precisamente en una ventana complicada de la historia y sí es necesario, esto indica también de que es necesario sembrar para crear nuevos líderes y mejores personas al servicio. Nosotros tenemos ahí un sobreimpreso que dice la bronca en la búsqueda del representante. Porque uno puede ver que Milei en el balotaje sacó 1 millón de votos ahí. En esta misma zona, está bien, no fue Milei, fue su alter ego, que es el vocero presidencial, sacó la mitad. Y hay distritos de Buenos Aires donde se ha votado, que son los que tienen menor capacidad de poder adquisitivo, ha ido a votar el 43%. No es que ha dicho, bueno, vamos a dar una elección para que recuerde Milei que él tenía que hacer algo positivo y algo nuevo. No, no han votado a nadie, ni a Santoro, ni a nadie de la izquierda, que antes era un resorte emocional a lo que acudía la gente cuando estaba enojado. No, ha quedado borrado. Las generaciones cambian. Es un hecho de que es una señal de alarma también en sí, porque como hemos dicho, las instituciones empiezan a estar en juego. De todas maneras, no voy a comparar con otros periodos históricos, porque sabemos que el bucle de la Argentina es ese pendular. El desafío siempre ha sido tratar de integrar. Cuando ha habido tanto desencanto, una persona que expresa ese enojo popular, que encarna ese enojo popular, a veces ya ha pasado en la historia, lo hemos visto con Hitler en otras épocas, no fue impuesto, sino capitalizó una situación de descontento, de enojo, de frustración, de problemas económicos. Le propuso al pueblo alemán precisamente lo que necesitaba, que era una estabilidad económica y resurgir, y después fue lo que fue. Al fin y al cabo no podemos escapar a la ley de gravedad. Por más de que sigamos mesiánicamente a alguien o que busquemos un Mesías, tenemos que realmente, como hemos visto en el Eternauta, desarrollar mejores cosas y precisamente la salvación es colectiva, no es individual. Muy bien, Luis, ha sido muy amable. Nos vemos entonces el lunes que viene. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora al corte, no te vayas porque tenemos mucho más donde quiera que estés para vos.